Su novio se metió a vivir con nosotras sin pagar, pero lo peor fue descubrir su verdadero plan. Tengo 28 años y, hace poco más de un año, firmé el contrato de arrendamiento que pensé que cambiaría mi vida. Cuando entré por primera vez al apartamento, lo recorrí con los ojos vidriosos, como si estuviera entrando a un capítulo nuevo, limpio, prometedor. Después de meses de búsqueda, finalmente tenía un lugar que sentía mío, con suficiente luz natural, paredes blancas que podía llenar con lo que yo quisiera, y lo mejor de todo. Compartiría el espacio con una de mis mejores amigas, Renata. Decir que Renata y yo nos llevábamos bien sería quedarme corta. Nos conocimos trabajando juntas, y desde entonces cultivamos una amistad de esas que se sienten fáciles, ligeras. Teníamos rutinas que se convirtieron en tradición, cenas con vino los viernes, maratones de series entre semana, conversaciones nocturnas sobre lo estúpido que es el amor a veces. Vivir con ella fue, al principio, todo lo que esperaba y más. Incluso aprendí a cocinar mejor gracias a ella. Compartir el día a día nos acercó aún más. Por eso, cuando Renata me contó que había conocido a un tipo diferente a los anteriores, yo quise creerle. Se llamaba Bruno. Desde el primer momento me costó confiar, no porque él me diera señales claras de ser un idiota, al contrario, parecía amable, atento, educado, sino porque ella tenía un historial impresionante de fijarse en quien no debía. Si existía una señal de advertencia, Renata la pasaba por alto como si fuera decoración. Y aún así, con Bruno parecía distinta. Incluso dudaba en salir con él, y eso era muy poco común en ella. Al principio, me alegré. Pensé que tal vez, por fin, había encontrado a alguien decente. No lo veía seguido, solo venía unas pocas veces por semana. Cuando estaba en el departamento, ayudaba a limpiar, cocinaba cosas ricas, y no dejaba reguero de ropa como los anteriores. Me caía bien. Hasta que dejó de irse. De forma casi imperceptible, Bruno empezó a quedarse más noches. 3, 4, 5. De repente, estaba en el apartamento incluso cuando Renata no estaba. Yo intentaba no hacerme la cabeza, porque la felicidad de mi amiga también me importaba. Pero empecé a notar que el apartamento dejaba de sentirse mío. Se volvió más difícil hablar con ella. Nuestras noches de maratón se convirtieron en noches de ellos dos viendo la serie sin mí. Y cuando yo trataba de ver un capítulo por mi cuenta, ya lo habían visto y no tenían ganas de repetirlo. Las cenas se convirtieron en cenas de pareja, a las que a veces me invitaban y otras no. Sentí que había sido desplazada de mi propia casa, y cada vez me costaba más tragarme el malestar. Intenté hablarlo con Renata, pero cada vez que lo insinuaba, se reía, le restaba importancia o decía que lo hablaría con Bruno. Lo peor vino cuando él empezó con sus sugerencias. La primera fue una nota en la cocina que decía que sería más eficiente si todas lavábamos los platos apenas los usábamos. Sonó pasivo-agresivo, pero pensé que era una tontería. El problema es que no fue una sola vez. Bruno comenzó a imponer pequeñas reglas, que los zapatos no debían ir en la entrada, que la decoración del salón no tenía buena energía, que los utensilios de cocina estaban mal organizados. Lo peor no fue que hiciera sugerencias, sino que empezó a mover cosas sin pedir permiso, a decidir cambios como si el apartamento le perteneciera. Todo eso sin pagar un solo peso de alquiler ni de servicios. Llegó un punto en que lo veía más a él que a mi amiga. Vivía aquí, comía aquí, dormía aquí, opinaba aquí, pero no figuraba en el contrato. Y, por si fuera poco, empecé a notar que ya ni siquiera me hablaba con cordialidad. Había tomado el lugar como suyo y a mí como la intrusa. Un día, mientras Renata y yo intentábamos ver una película, él empezó a darme una charla sobre cómo mis hábitos personales eran ineficientes y cómo cambiar mi rutina podría hacerme más feliz. Me lo decía con esa sonrisa superior que tienen algunos tipos cuando creen que están siendo sabios. Lo miré con una mezcla de risa y rabia. No solo me estaba diciendo cómo debía vivir en mi casa, sino que tenía el descaro de hablarme como si yo fuera su hermana menor perdida. Le pedí que por favor se detuviera. Él me preguntó si quería que se fuera. Y yo, después de semanas acumulando frustración, le dije que sí. Que sería la persona más feliz del mundo si se largaba. Renata se quedó en silencio. Bruno también. Les dije que si tan felices estaban juntos, consiguieran un departamento para los dos, y me dejaran en paz. Él, con ese aire ofendido, me dijo que también era su espacio, porque era el departamento de Renata. Yo le recordé que, por contrato, seguía siendo mío tanto como de ella, y que si quería derechos, primero pagara. A partir de ese momento, fui la mala. La intensa. La celosa. Pero no me importó. Estaba cansada de ser la única que se incomodaba mientras ellos vivían en su cuento de hadas a costa mía. A Bruno le dije que podía escribir todas las reglas que quisiera, pero yo seguía las del contrato, y del karma. Después de aquella discusión, la atmósfera en el apartamento se volvió tan tensa que parecía que cualquier palabra podía encender un incendio. Renata no me hablaba. Bruno fingía que no existía. Y yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Los días pasaban pesados.
Las cenas se volvieron silenciosas. Si cruzábamos palabras, eran sobre cosas prácticas, cosas triviales. Nadie decía lo que realmente pensaba, pero se respiraba en cada rincón. Esa mezcla de incomodidad, orgullo herido y decepción me tenía exhausta. Reconozco que no fui perfecta. Perdí el control cuando le grité a Bruno, pero llegué a ese punto después de tragarme tantas cosas. Estaba harta de decirle a Renata lo que sentía y que me ignorara. Harta de que Bruno viniera a mi espacio a imponer reglas como si lo hubiera invitado. Me convertí en una olla a presión. Y exploté. Después de unos días de ese silencio hostil, una noche, Renata tocó la puerta de mi cuarto. No con esa energía altanera que había estado cargando últimamente. Tocó suave. Casi como antes. Cuando abrí, sus ojos estaban rojos, como si acabara de llorar. Supuse que habían terminado, y aunque me sentí un poco culpable por lo que pensé, le pregunté directamente si eso era lo que había pasado. Renata sonrió, una sonrisa forzada, y me dijo: «No, aunque seguro eso te haría feliz». Le respondí con sarcasmo. Tanto que ya iba a comprar champaña. Nos reímos. Fue la primera vez en semanas que compartimos una risa. Luego suspiró y me dijo que había estado pensando mucho. Que se sentía mal. Que, al fin, había caído en cuenta de todo lo que yo había estado viviendo. Me dijo que entendía que había sido egoísta, que había ignorado mis palabras, que había permitido que su relación me hiciera daño. Incluso me dijo que le había reclamado a Bruno por su actitud, por cómo se había comportado como si el apartamento fuera suyo. Esa conversación me alivió más de lo que quise admitir. La abracé. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a ser lo que fuimos. Al día siguiente, Bruno llegó al apartamento y me pidió hablar. Yo estaba lista para otra pelea, pero lo que hizo me sorprendió. Se disculpó. Admitió que se había pasado de la raya, que se dejó llevar, que no había sido justo conmigo. Me dijo que respetaba mi espacio y que quería llevarse mejor conmigo, por Renata, pero también porque entendía que se había equivocado. Lo escuché, y aunque parte de mí quería no creerle, acepté la disculpa. Le pedí que él también me entendiera, que no podía soportar que alguien llegara a mi casa a imponer normas como si yo no existiera. Y que si alguna vez volvía a sentirse con derecho a mover mis cosas o a decirme cómo vivir, no iba a quedarme callada. Bruno asintió, e incluso nos dimos la mano. En serio, parecía el comienzo de una tregua. Por un par de semanas, todo estuvo bien. Incluso pasamos una noche divertida los tres juntos, jugando juegos de mesa y cocinando. Pero ya sabes cómo son las treguas cuando no hay voluntad real de cambiar. Unos días después, Bruno me pidió hablar. Esta vez su cara no era de disculpa, sino de vengo a negociar algo que ya decidí. Me explicó que su apartamento estaba en remodelación. Que había habido filtraciones, humedad, no sé cuántos problemas estructurales, y que le era imposible quedarse allí por un mes. Lo dijo con esa cara de cachorro abandonado que usaba cuando quería ganarse el favor de Renata. Ella lo miraba con ojos brillantes, como si le estuviera pidiendo un deseo. Bruno me dijo que quería quedarse con nosotras, solo por ese tiempo. Que, por supuesto, no lo haría sin mi permiso. Que respetaría mis reglas, mi espacio, mi comodidad. ¿Y qué hice yo? Dije que sí. Porque Renata me miraba como si le estuviera rompiendo el corazón. Porque yo, todavía, quería creer que las cosas podían mejorar. Esa misma noche celebraron la mudanza temporal de Bruno como si fuera una bendición. Cerveza artesanal, música bajita, comida hecha por él. Yo fingí estar más cómoda de lo que me sentía. La primera semana fue tranquila. Demasiado tranquila. Me hizo desconfiar. Luego volvió el viejo Bruno. Una noche, me dijo que por favor evitara cocinar tacos. ¿La razón? El olor le resultaba desagradable. Le daba dolor de cabeza. Y, además, no podía comerlos porque le caían mal. Así, como si mi cena fuera una falta de respeto personal. Le respondí con una sonrisa y preparé una noche temática de tacos con todo lo que él detestaba. No porque quisiera venganza, sino porque me harté de hacerle espacio a alguien que ni siquiera tenía la decencia de respetar el mío. Se lo dije a Renata con calma. Le dije: o él se va, o me voy yo. No lo grité. No lo dramatizaba. Era un ultimátum honesto. Ella se quedó callada. Dijo que hablaría con él. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí mi correo y redacté el mensaje que llevaba días posponiendo. Le escribí a Margarita, la arrendadora, para ver qué se necesitaba para cambiar el contrato. No sabía si el nombre que se quitaría sería el de Renata o el mío, pero sabía que una de las dos ya no iba a seguir aquí por mucho tiempo. Y esta vez, no pensaba retroceder. Margarita, la arrendadora, respondió rápido. Me dijo que no había problema en modificar el contrato, siempre y cuando una de las dos partes aceptara salir voluntariamente. Me pidió que le avisara con 2 días de antelación para preparar la documentación.
Era todo lo que necesitaba, una ventana abierta para salir si las cosas no cambiaban. Pero el problema no era solo la incomodidad de compartir espacio con alguien que imponía sus reglas sin pagar ni un centavo. Algo en mí ya no confiaba. Me picaba la cabeza esa historia de la remodelación. Me parecía extraña. Apurada. Sospechosa. Así que hice algo que normalmente no hago, investigué. Sabía dónde quedaba el antiguo apartamento de Bruno. Había ido un par de veces a dejarle cosas a Renata cuando pasaban más tiempo allá. Caminé hasta allí una tarde después del trabajo. Golpeé la puerta de uno de los vecinos. Me abría una señora amable, algo mayor, que me reconoció. Cuando le pregunté por Bruno, me hizo una mueca. Me dijo que él ya casi no vivía allí, que llevaba semanas sacando cosas poco a poco, que últimamente ni se le veía el carro por la zona. Le pregunté si había alguna remodelación en curso y soltó una carcajada. ¿Remodelación? Por favor. Ese apartamento está intacto. Si acaso, remodelación de excusas, porque se largó sin decir nada. Hablamos más rato. Descubrí que no era la única con problemas con Bruno. De hecho, ya existía una especie de club informal entre vecinos que estaban hartos de él. Uno incluso me dijo que había tenido peleas por los olores, porque Bruno se quejaba de lo que cocinaban los demás. Me contaron que había sido grosero con la administración, que había dejado de pagar a tiempo, y que no era precisamente alguien querido en el edificio. Salí de allí sintiéndome engañada, pero también aliviada. Ahora tenía pruebas de que Bruno no estaba siendo honesto. No se trataba de una estadía temporal, estaba planeando quedarse a vivir con nosotras sin decirlo abiertamente. Y, peor aún, Renata lo sabía. Mi plan era decírselo esa misma noche, pero como siempre, Bruno estaba pegado a ella como chicle. Era imposible tener un momento a solas. Hasta que se me presentó la oportunidad por accidente. Volvía del supermercado con unas bolsas cuando pasé por la cocina. Renata estaba allí, sola, preparando algo. Oh, eso parecía. Pero apenas entré, Bruno salió agachado de uno de los armarios inferiores. Estaba buscando algo, supuestamente. Me saludó con frialdad y se fue al cuarto. Yo me quedé fingiendo que revisaba algo en el celular mientras mis oídos se enfocaban en la conversación que empezaron a tener sin notar que seguía cerca. Renata le preguntó, casi susurrando. ¿Y si Elena se entera de lo del apartamento? Bruno respondió, seguro. Y no hay forma. ¿Tú crees que va a ponerse a investigar? Para cuando sospeche, ya estará fuera y este lugar será solo nuestro. Y entonces vino lo que más me dolió. Renata, mi amiga, la misma con la que compartí cenas, confidencias, llantos y risas, le contestó. Me siento un poco mal por mentirle, pero si tengo que elegir, te elijo a ti. Siempre. No supe si reír, llorar o romper algo. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Yo había estado dispuesta a ceder, a negociar, a tragarme mis quejas por no arruinarle la felicidad. Y ella, a mis espaldas, tramaba cómo deshacerse de mí. No fue por espacio. No fue por dinero. Fue por celos. Porque según Bruno, yo lo miraba demasiado, como si tuviera prohibido hacer contacto visual con el sujeto que prácticamente vivía en mi casa. Ella, en lugar de aclarar eso con madurez, lo creyó. Y en su mente, la solución era sacarme del camino. Pero si pensaban que yo iba a salir llorando por la puerta, se equivocaban. Ya no. Desde ese momento, tomé otra decisión. No me iría hasta que quedara claro quién estaba jugando con quién. Y si iban a ser mezquinos, entonces yo también podía jugar sucio. La oportunidad apareció sola. Un par de días después, mientras volvía de caminar por el vecindario para despejar la cabeza, lo vi. Bruno. Entrando al edificio 2 pisos más abajo. Pero no solo. Llevaba una bolsita de papel, esas que usan para llevar comida o vino. Sabía quién vivía ahí, una pareja algo mayor, Yesenia y su esposo Iván. Siempre parecieron buena gente, saludaban cordialmente, aunque no hablaba mucho con ellos. Pero algo no cuadraba. Bruno no se tardó. Entró y no salió por al menos 40 minutos. Lo sé porque me quedé sentada en una banca, observando. Más tarde, cuando volví al apartamento, Renata me dijo que Bruno había salido con unos amigos. Y ella, según, había estado trabajando. Es decir, ambos mintiendo. Coordinados. Cómplices. Me puse a indagar. Me enteré de que Iván trabajaba muchas horas y llegaba tarde por la noche. Y Yesenia, bueno, al parecer, no era precisamente una mujer fiel. Al principio dudé. Pero al ver que Bruno repetía la visita a escondidas, tomé una foto. Y entonces lo supe, no tenía que contarle nada a Renata. No le debía la verdad. No era mi amiga. Me traicionó por celos y conspiró a mis espaldas. Pero Iván, él sí merecía saber. Lo encontré una tarde en el pasillo. Lo saludé y le pedí hablar un minuto. Le enseñé la foto.
Primero se rió. Me dijo que eso no probaba nada. Que quizás Bruno pasaba a dejar algo. Le respondí. ¿También le trajo algo ayer? Porque también estuvo. Y anteayer también. Le mostré las fechas. Las horas. Él no dijo nada más. Solo asintió y se fue. Sabía que lo había dejado pensando. Y también sabía que esto apenas comenzaba. Pasaron un par de días en los que no supe nada más de Iván. Pensé que tal vez se lo había guardado, que no quería enfrentarlo, o que había decidido vivir en la negación. No lo juzgaría. A veces uno prefiere no saber, no ver. Pero al tercer día, la bomba explotó. Amanecí con un alboroto en el edificio. Gritos, golpes, ruido de puertas. Desde la ventana del pasillo vi gente asomada en otros balcones, cuchicheando. Y lo supe, había pasado. No estuve presente, pero me contaron que Iván llegó a su apartamento antes del mediodía, sin avisar. Que encontró a Bruno y a Yesenia en la cama, literalmente con las manos en la masa, como dijo una vecina que lo resumió con un poco más de humor del que yo tenía para ese momento. Dicen que hubo gritos, empujones, y que Iván echó a ambos a la calle a gritos. Que Yesenia ni siquiera pudo ponerse los zapatos. Bruno salió con la ropa en la mano, tratando de vestirse mientras escapaba por las escaleras. La humillación fue pública, sonora y definitiva. Todo eso llegó a mis oídos entre susurros y risas de los vecinos. Pero lo que me importaba era lo que venía después. Porque Bruno, en medio de su cobardía, no encontró mejor lugar para esconderse que el apartamento, el mío. Renata estaba en casa cuando Bruno apareció. Yo estaba en la cocina, dispuesta a salir en cuanto escuchara el timbre, pero no hizo falta. Se abrió la puerta con copia de llaves. Escuché sus pasos nerviosos. Luego la voz de Renata, gritando su nombre. ¿Qué hiciste?, le gritaba a ella. ¿Es cierto todo lo que están diciendo? Él intentaba explicarse, farfullando excusas. Que no era lo que parecía. Que había sido un error. Que la gente siempre malinterpreta. ¿Malinterpretan tus visitas nocturnas? ¿Las fotos? ¿Las veces que te escondías para mentirme? Renata lo interrumpía cada vez más fuerte. Yo no dije nada. Me quedé en la cocina, escuchando. La discusión duró apenas unos minutos, pero fue suficiente. Renata le abrió la puerta del apartamento y empezó a lanzarle sus cosas al pasillo. Literalmente. Ropa, mochila, artículos de baño. Todo. Y entre cada prenda, un insulto. «Te vas. Y no vuelvas nunca», gritó con una rabia que no le había escuchado nunca. Bruno, acorralado, no tuvo otra opción. Recolectó lo poco que pudo y se fue. Y luego, como era de esperarse, vino a mí. Renata entró en la cocina con los ojos húmedos, la cara desencajada, y esa expresión que solía tener cuando algo se le rompía por dentro. Me miró, como esperando que la abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien. Pero yo ya no era esa versión de mí. ¿Hay algo que quieras contarme, Renata?, le pregunté, directa. Ella bajó la mirada. No sé a qué te refieres. ¿Y en serio? Porque ya sé todo. Escuché el plan, las conversaciones, las mentiras. Tú sabías lo de su apartamento. Sabías que estaba planeando quedarse aquí conmigo fuera. Solo quiero oírte admitirlo. Renata no pudo seguir fingiendo. Se echó a llorar, diciendo que lo había hecho por amor, que estaba cegada, que se sintió insegura, que pensaba que yo quería quitarle a Bruno. Nunca quise nada de él, le dije. Lo único que quería era respeto. Y tú lo sabías. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que no tenía a dónde ir, que acababa de perderlo todo y que necesitaba tiempo para recuperarse. ¿Qué me necesitaba? Le respondí con la voz más tranquila que pude reunir. Yo también te necesitaba, Renata. Pero cuando te necesitaba, tú me traicionaste. Y eso fue todo. Días antes, ya había firmado con Margarita para modificar el contrato. Pagué una suma adicional para rescindir el anterior y hacer uno nuevo solo a mi nombre. Renata tenía hasta el fin de semana para irse. Se lo dije esa noche. Me suplicó. Lloró. Pero no me moví. Se fue una mañana lluviosa. No me miró al salir. No dejó nota. Solo se marchó. Y desde entonces, no he sabido más de ella. La gente me ha preguntado si no me siento mal, si no me pesa haberle echado cuando estaba en el piso. A veces me lo pregunto yo también. Pero la verdad es que no me fui por venganza, sino por justicia. No me pareció justo que ella pudiera quedarse tranquila, como si nada hubiera pasado, después de lo que intentó hacerme. Lo curioso es que, en todo este tiempo, nunca volví a recibir un mensaje suyo. No intentó recuperar la amistad. No pidió perdón más allá de aquella noche. Tal vez entendió que ya no había vuelta atrás.
Tal vez se dio cuenta de que cuando pierdes la confianza de alguien, no basta con arrepentirse. Lo único que sé es que, ahora, vivo sola. Sin reglas absurdas pegadas en la nevera. Sin hombres que se quejan de los tacos. Sin energías negativas por culpa de una lámpara mal puesta. Ahora mis viernes son míos. Cocino lo que quiero. Veo lo que quiero. A veces pongo la música alta. A veces me acuesto temprano. Y a veces, solo a veces, me siento en el sofá con una copa de vino y pienso en cómo algo que parecía una amistad para toda la vida se convirtió en una lección que no voy a olvidar. No se trata de perdonar o no. Se trata de entender que hay personas que no saben cuidar lo que se les da, y que a veces lo más sano es cerrar la puerta y dejarla cerrada. Y sí, ahora tengo noches de tacos, 3 veces por semana. Porque el karma, a veces, también viene con salsa picante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.